Analizando este documento de radiografía trimestral del sector agropecuario en Colombia del tercer semestre del 2021, un documento compartido por el Grupo Bancolombia, empezamos con el análisis del PIB del sector agropecuario. Eh, Se dice que entre abril y junio el crecimiento intelectual fue del 3,8%, una tasa ligeramente superior a la observada en el primer trimestre. No obstante, pues se tiene en cuenta que entre el primero y el segundo trimestre no hubo tantos cambios, ya que pues fue afectado por el paro nacional, el bloqueo de las vías y el cierre de todo esto. Eh, Durante mayo, además, el desempeño del sector estuvo marcado por amplias divergencias en sus principales renglones. ¿En cuáles renglones? Principalmente el café pierde tracción. El PIB real de este grano disminuyó 18,5% anual entre abril y junio. Ya que, digamos, a principios de este año, pues empezó o tuvo un aumento importante del 22%. Este subsector fue el que cerró el primer trimestre del año 2021 con un avance casi nulo. No se dio avance en este grano. ¿Por qué? Porque se vio afectado por los bloqueos de las vías en el país, la baja operación de los puertos de Buenaventura y habrían causado pues esto inconvenientes en la recolección y comercialización de este grano y principalmente pues en la exportación. Como se sabe, Colombia es un potencial exportador del grano de café. En el renglón en el renglón ganadero se ve un notorio avance, ya que el PIB de la ganadería creció en un 5,6% en el primer trimestre del año, lo que indica pues la recuperación luego de que, comparando este momento con el año pasado, con la misma fecha del año pasado, pues tuvo una pequeña baja. En el caso de los pollos, se ofertó mayor exportación de ganado, el mayor sacrificio porcino, una oferta de huevo que se mantiene elevada y ha sido pues uno de los determinantes. ¿Por qué? Porque la carne de res elevó sus precios en el segundo trimestre del 2021, ya que esto hizo pues que las personas empezaran a consumir más carne de huevo, más carne de cerdo y empezaran también a aumentar su consumo de huevo, ya que esto también es una proteína. Bueno, la agricultura distinta al café fue la principal responsable de la expansión del agro anual, ya que esto quiere decir pues que otros cultivos no tan grandes o no tan notorios en el país como lo puede ser el arroz, el plátano, el banano, el maracuyá, pues fueron los que aumentaron el PIB agropecuario en el año, ¿sí? Teniendo en cuenta que el café pues no tuvo una gran participación. Bueno, pese a que el agro pues no se benefició del levantamiento de las restricciones que hubieron en junio de este año, continúa siendo uno de los sectores más resilientes durante la pandemia. ¿Por qué? Porque el agro genera empleo, las personas vivimos del agro. Si el agro para, las personas no van a tener que comer, ¿sí? La población nacional no va a tener que comer. Pues puede que exporten productos, pero en Colombia principalmente se rige por el agro. Entonces, si un cultivo de arroz deja de producir o todos los cultivadores de arroz no producen o no siembran en un año, ¿qué va a pasar con la producción nacional de arroz, con el consumo nacional de arroz? Pues va a disminuir, no va a haber que comer. Por eso el agro nunca puede parar. En cuanto al contexto local e internacional, en un ambiente de recuperación de economía local y global, bueno, podemos debatir esto, que en el contexto nacional el PIB de Colombia creció 17,6% anual en el segundo trimestre del 2021. La lectura intersemestral arroja un resultado negativo, ya que pues si nos ponemos a comparar el primer trimestre y el segundo y el tercero, nos va a dar negativo porque en el segundo trimestre del 2021 fue donde empezaron las marchas, el bloqueo de las vías y pues todo esto afectó el sector agropecuario, pues principalmente a todos los sectores, ¿sí? El sector agropecuario pues no se vio tan golpeado por este cierre. Como lo dice aquí en el documento, las manifestaciones causaron que el 42% de los sectores evidenciaran retroceso trimestral. No solo el sector agropecuario, casi la mitad de los sectores productivos en Colombia tuvieron un retroceso. Ya en el contexto internacional, la economía mundial crecería en un 6%, pero con la marca divergente entre las regiones.
Según el Fondo Monetario Internacional, el acceso rápido a las vacunas sería la principal brecha de que, de que se pueda haber una recuperación rápida entre las economías mundiales. En los sectores agroexportadores, de la mano de los altos precios y la depreciación en Colombia, continúa diversificando su oferta agroexplotadora. En el agregado del crecimiento experimentamos de las ventas externas de nuevos cultivos exportables en el 2020, en lo que se lleva consolidado el año, con un crecimiento del 22% en toneladas en el cierre del 2020 y el 23% en lo corrido de lo que lleva el 2021. También con un crecimiento del 11% en el 2020 y un 34% en el 2021 en dólares, las ventas internacionales en flores y cítricos y otras frutas exóticas se consolidan como un producto de vocación exportadora en nuestro país. Como se sabe, Colombia es principal productor de cítricos y flores. Un gran productor, no principal productor, sino un gran productor. Las toneladas tropicales, las tormentas tropicales del año pasado en Centroamérica pasan factura a los cultivos de banano en la región. Las cifras de exportación de banano de países como Guatemala, Honduras y Estados Unidos han disminuido a causa de las tormentas tropicales del año pasado. Tuvo caídas en mayo entre el 8 y el 55% del volumen respectivamente. En este espacio en el mercado lo ha aprovechado principalmente Costa Rica, aumentando en un 13% y Ecuador en un 9%. Teniendo en cuenta pues que con estas tormentas no se puede exportar hacia los países anteriormente mencionados. Otro principal factor es San Valentín y el Día de la Madre. Ayudaron mucho a la cifra y al aumento de la exportación de flores del país. Porque como se sabe, Colombia es un principal país floricultor. Entonces, las celebraciones y conmemoraciones de estas fechas en el exterior hacen que la comercialización de las flores exóticas que se dan en Colombia, flores y flores exóticas que se dan en Colombia, hayan presentado un alza en este porcentaje, teniendo un valor agregado del porcentaje del 34% del año pasado a este. En cuanto a las cadenas pecuarias, exceptuando el pollo y la producción se mantiene en terrenos positivos en el 2021, porque la mejor oferta avícola sería principalmente determinante del incremento de precios. A niveles del precio del pollo en canal y el huevo rojo AAA se encuentran niveles históricamente altos. En este momento alcanzaron su mayor precio. Las buenas cifras de sacrificio en porcinos en lo corrido que ya el 2021 en el país contrarrestaron las cifras del Valle del Cauca, Cundinamarca y Risaralda. Eh, Aumentando un poco las cifras acumuladas del sacrificio de porcino en total de cabezas del país, las cuales aumentaron en un 5%. En junio encontramos que estos tres departamentos mencionados anteriormente, Valle del Cauca, Cundinamarca y Risaralda, tienen una fuerte caída del sacrificio porcino del 36, el 10 y el 25% respectivamente, aunque los tres acumulan una participación en el mercado del 40%. En cuanto a las exportaciones bovinas, continúan creciendo y se acelera la exportación de carne fresca o refrigerada. Como lo hemos visto entre el año pasado y se dio un notable aumento en el precio de ganado vivo en pie y también de ganado en canal, la carne fresca en canal. Las exportaciones bovinas aumentaron en un 115% en lo corrido de lo que lleva de junio del 2021. Acumulan también un crecimiento del 49% en cifras, comparándolos con el año pasado y en el 2012 y en el 2019. En el 2012 y en el 2013, comparándolos con esos años, tuvo un aumento del 500% en carne fresca refrigerada. También un factor importante es la leche en polvo. Este producto en general es el más representativo en el comercio internacional de lácteos, ahora inclusive en exportaciones, tuviendo una participación del 77% del mercado, siendo un producto lácteo de mayores importación y exportación de compras en este sector, siendo el mayor producto lácteo que se exporta. En cuanto a los cultivos industriales, superan valores respectivamente al 2020.
en los precios de otros cereales, principalmente del maíz, se podrían llevar a los agricultores a sustituir el cultivo de arroz. Como lo sabemos, en este momento hubo una sobreproducción de arroz. ¿Por qué? Pero lo que las personas no analizan es esto, porque si hubo mucho arroz sembrado en el 2020 y estuvo bueno el precio, la mayoría de personas cultivaron arroz en el 2021. Al haber una sobrepoblación de arroz, obviamente la demanda va a ser mayor, la oferta pues va a bajar. Entonces, si hay mucho arroz, no se puede comprar al mismo precio que hubo el año pasado. Por eso, pues, las pérdidas económicas de algunos agricultores. También tiene que ver la exportación de arroz, porque si el gobierno colombiano no admitiera la exportación de arroz, se compraría solo la producción nacional y con esto abarcaría todo el mercado nacional. En cuanto a la producción de palma, del aceite de palma, durante este año se mantiene estable, pero los precios alcanzan niveles récord. Con la misma producción que había de los años pasados, pero ha aumentado el precio. Puede ser debido a que hay una mayor demanda del producto. Entonces la pregunta que yo planteo es la siguiente. ¿Por qué si el agro mostrándonos estas cifras se ve tan rentable? Hay personas y dirigentes que siguen sin apoyar este sector en Colombia, sabiendo que Colombia es un país principalmente agrícola. Entonces, ¿por qué no pueden prestar los bancos con más facilidad a personas de escasos recursos que quisieran empezar a poner productivas sus tierras? ¿Por qué tanto complican el sistema de financiación para poner un cultivo o comprar unas vacas y ponerlas a producir, sí? Ese es mi pregunta problema. ¿Por qué tantos peros en el momento de querer, de que las personas quieran empezar a trabajar en el agro?